Quiero invitaros a abrir vuestras Biblias, la palabra del Señor, por el capítulo 13 de Génesis. Génesis 13. Génesis 13, que leemos al completo, y dice la palabra del Señor: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev con su mujer y con todo lo que tenía, y con él iba Lot. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Caminó de jornada en jornada desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que antes había edificado, e invocó allí a Abraham el nombre del Señor. También Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitaran juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían compartir un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si a la mano derecha, yo iré a la izquierda. Alzó Lot sus ojos y vio toda la vega del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la vega del Jordán. Se fue pues Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la vega y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los habitantes de Sodoma eran malos y cometían horribles pecados contra el Señor. El Señor dijo a Abraham después que Lot se apartara de él: Alza ahora tus ojos y desde el lugar donde estás, mira al norte y al sur y al oriente y al occidente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Pues si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Así pues, Abraham levantó su tienda y se fue y habitó en el encinar de Manré, que está en Hebrón, donde edificó un altar al Señor. ¿Sabéis lo que es esto? A ver, ¿cuántos sabéis lo que es esto? Que levanten la mano. Las generaciones más jóvenes no dudan. Una cinta de vídeo, ¿acordáis? ¿Os acordáis de los videoclubs? A que seguro que todos teníamos uno en nuestro barrio. Bueno, uno como poco. Tener un videoclub era, vamos, algo tremendo. Pues fijaros, ¿os acordáis de esta cadena de videoclubs Blockbuster, verdad? Que era pues la más potente que había. En el año 2000 tuvo la posibilidad de comprar una empresa que se llamaba Netflix. Y rechazó la oferta, rechazó la posibilidad de comprar Netflix por $50 millones, que en términos de lo que este mundo mueve era, en fin, no digo regalado, porque el dinero no lo regalan, ¿verdad? Pero podéis imaginar. Sin embargo, rechazó comprar Netflix por $50 millones. ¿Por qué? Porque su negocio era sólido, estaba en todos los barrios, estaba en todas las esquinas, todos íbamos, ¿verdad? A ver si conseguíamos la última película que había sacado Disney, o, en fin, yo es que tenía niños, en fin. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de encontrar ahora un videoclub en Madrid? No hay, ¿verdad? Sin embargo, fijaros, ¿verdad? En aquel momento no imaginaron cómo iba a cambiar el mercado. Supongamos que recibes dos ofertas de trabajo. Una te promete, en fin, un salario tremendo, grandes beneficios y
una perspectiva de ascensos muy buena. Mientras que la otra, pues, no te ofrece esas ventajas económicas, pero quizás te permite tener más tiempo para dedicar a tu familia, para servir en la iglesia o para mantener un ritmo de vida más saludable. Bueno, por lo general, en estas alternativas, la solución, la decisión suele ser sencilla cuando se mira al salario. Porque cuando se consideran otros aspectos más profundos, la elección ya no es tan evidente. Y es que muchas veces las decisiones más importantes de la vida no dependen únicamente de lo que vemos a primera vista, sino de aquello que valoramos por encima de lo visible. Cuando alguien buscaba una vivienda, y lo digo en pasado porque hoy encontrar una vivienda en Madrid es cosa harto difícil, ¿verdad, Manuel? ¿Verdad, Manuel? Y sobre todo, en fin, asumible y esas cosas, ¿verdad? Pero cuando se podía buscar una vivienda, se solía prestar atención pues, al tamaño, la ubicación, el precio, por supuesto, las comodidades y demás, ¿verdad? Eso era lo importante. Sin embargo, con frecuencia se descubrían posteriormente pues, aspectos que no solían aparecer pues, en las fotos de la inmobiliaria, ¿verdad? Claro, tú compras una casa, pero no sabes qué vecindario vas a tener. No sabes qué tipo de ambiente va a tener la zona, la cuestión de la comunicación y desplazamientos, la influencia que ese entorno va a tener sobre los hijos y lo que inicialmente podría parecer una decisión puramente práctica terminaba siendo una decisión que tenía un calado pues bastante más profundo, ¿verdad? En definitiva, todos hemos vivido esas situaciones en las que hemos tenido que elegir entre lo que parecía mejor y lo que parece correcto. Y a veces, la opción más atractiva, esa que nos entra por los ojos, es generalmente ¿cuál? La que promete resultados inmediatos, donde los beneficios están ahí, tangibles, ¿verdad?, cerca de nosotros. Pero es verdad que en ocasiones la mejor decisión es la que exige paciencia, confianza y a veces hasta renuncia. Con frecuencia, es únicamente el paso del tiempo el que revela cuál de las dos decisiones estaba construida, edificada sobre fundamentos más sólidos. Pues este capítulo 13 que hemos leído de Génesis nos lleva precisamente a uno de esos momentos de elección y nos muestra cómo una decisión puede marcar el rumbo de toda una vida. Porque a menudo, insisto, elevamos las opciones que tenemos delante según lo vemos en ese momento. Y lo hacemos, la mayoría, atendiendo a esos criterios que por lo general son los que miran todos. No somos distintos, no somos especiales en eso. Lo inmediato, lo atractivo, lo aparentemente ventajoso tiene una influencia muy poderosa sobre nosotros. Sin embargo, es el tiempo el que termina revelando que no todas las decisiones terminan teniendo los mismos resultados. Y este capítulo 13 de Génesis nos presenta precisamente ese contraste. No solo entre dos hombres, Abraham y Lot, sino entre dos maneras de mirar la vida. Según hemos leído, tanto Abraham como Lot eran hombres prósperos. De hecho, eran gente muy, muy rica. Así que el problema que el texto nos plantea no es un problema de escasez, no es un problema de personas que están desesperados en una situación económica, vivencial, crítica, sino que son personas que viven de manera abundante. Dice el texto que sus rebaños habían crecido tanto que la tierra ya no podría sostenerlos juntos, es decir, ya no había pastos para tantos animales
y eso comienza a traer roces, a traer conflictos entre sus pastores. Así que la separación parecía que era la mejor solución. Y esto no se discute en el texto, no es la cuestión si separarse sí o no, la problemática del pasaje, sino que el pasaje donde pone su énfasis es en la manera en que cada uno de estos personajes, Lot y Abraham, Abraham y Lot, cómo cada uno de ellos afronta la situación. Dice el texto que hemos leído que el primero que muestra conciencia, alerta acerca de la situación es Abraham. Y es curioso que es él el que muestra generosidad y confianza y se dirige a Lot y le dice que sea él, Lot, el que elija primero. Y ahí es donde el texto nos muestra un primer elemento significativo en el versículo 10, que nos dice: alzó Lot sus ojos, levantó la vista, miró. ¿Y qué es lo que observó? Dice el pasaje que vio toda la llanura del Jordán. Y lo que vio era sin duda impactante. Era una tierra fértil, era pasto abundante, una tierra bien regada. Todo a la vista parecía sin duda perfecto. Podríamos decir que sus ojos vieron aquello que cualquier persona consideraría una oportunidad extraordinaria. Humanamente, su decisión, la decisión de Lot, resultó impecable. ¿Qué hubiéramos escogido nosotros? ¿Hubiéramos dejado pasar la ocasión, mirar y ver ese valle y ver todo ese territorio donde nuestro ganado podría seguir creciendo? ¿Qué hubiéramos escogido? Pero sin embargo, lo interesante de este texto es que nos invita a que seamos capaces de mirar más allá de lo que Lot pudo ver. Lot escogió la tierra que parecía mejor. Una tierra que el texto bíblico dice que era tan buena que parecía el Edén. El jardín del Edén donde el Señor puso a Adán y Eva. Y era una tierra fértil, con mucho regadío. Así que Lot, ¿qué hizo? Pues escogió esa tierra, toda la vega del Jordán. Pero ¿sabéis lo que no se menciona, lo que no se encuentra en este pasaje? No encontramos de parte de Lot ninguna referencia a que buscase la voluntad de Dios. No hay ninguna reflexión espiritual, no hay ninguna consideración incluso del tipo moral, de ver al lugar, a la zona a la que se dirigía. Podríamos decir en términos modernos que lo que Lot experimentó en esa situación es lo que llamamos visión de túnel, porque solo vio lo que tenía delante desde una óptica material, pero ignoró todo lo que había a su alrededor. Lo que sí nos dice el texto bíblico vinculado a la decisión de Lot es que los habitantes de Sodoma eran malos y que además pecaban gravemente contra el Señor. Pero Lot, con su visión de túnel, veía buena tierra, veía riqueza, veía prosperidad, no había otra opción mejor. En su decisión no percibió, no prestó atención a las gentes, a las ciudades a donde se iba a dirigir. Él solo veía tierra, solo veía la oportunidad, solo veía el beneficio. Su mirada quedó reducida a lo meramente material. Y ese es el grave peligro que este capítulo 13 de Génesis pone delante de nosotros. No necesariamente escoger algo malo, sino vivir limitados a lo que nuestros ojos pueden ver. Porque hay decisiones que nos pueden parecer beneficiosas de manera inmediata, pero que pueden traer
graves pérdidas a medio y largo plazo. Disculpad el micro. Lo que encontramos es que Lot gana una llanura fértil, pero poco a poco, dice el texto, que él iba extendiendo sus tiendas, iba poniendo sus apartamentos, sus chalecitos, iba construyendo sus viviendas y se iba acercando a Sodoma. Ganó prosperidad, pero vemos que Lot perdía sensibilidad espiritual. Lot ganaba comodidad, pero expuso su familia a una influencia destructiva. Y si miramos el pasaje bíblico, vemos que su historia posterior fue una sucesión de conflictos, de sufrimientos y de pérdidas. Simplemente hay que leer a partir del capítulo 14. Dice que justo después de separarse de Abraham, de ir a esa super tierra, que todo era bendición y todo era prosperidad para él, fue apresado. Él, toda su familia, le fueron quitadas todas sus riquezas porque se vio afectado, involucrado en uno de esos conflictos entre los reyes locales de la tierra. Sigue diciendo el texto bíblico que llegó a convertir a sus hijas en moneda de cambio cuando la gente mala de la ciudad quiso abusar de unos invitados que tenía Lot en su casa, y él llegó a ofrecer a sus hijas a cambio para que le hicieran lo que fuera a ella y no a sus invitados. Vemos incluso al final del relato de la historia de Lot que incluso su mujer se convierte en estatua de sal porque miró hacia atrás, es decir, porque tuvo añoranza de esos bienes materiales que quedaban tras de sí al huir de la destrucción de Sodoma. La decisión que inicialmente parecía la más evidente, la obvia, la inevitable, terminó revelando su propio coste. Pero tenemos a Abraham también como un personaje en esta historia, como otra propuesta, otra actitud. Leemos en el versículo 14 que después de que Lot se apartara de Abraham, es el Señor el que le habla a Abraham y le dice: alza ahora tus ojos. ¿Os habéis dado cuenta ya de la diferencia? En el versículo 10 leíamos que Lot alzó sus ojos, Lot alzó la vista. Sin embargo, Abraham levantó la vista, alzó sus ojos porque Dios se lo pidió. Lot miró para ver qué podía obtener. Abraham mira para contemplar lo que Dios le promete. Mientras Lot confía en lo que ve, Abraham confía en lo que Dios ha dicho. Y descubrimos en el pasaje que la seguridad de Abraham no está en la fertilidad de la tierra, sino en la fidelidad de Dios. Ya le había prometido el Señor a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Por eso Abraham puede actuar con generosidad. Por eso Abraham no necesita aferrarse al que parecía evidentemente el mejor terreno. Fijaros que Abraham podía haber sido el primero en decidir. Es el que se da cuenta del problema y dice: hey Lot, soy mayor que tú. Estamos hablando en un tiempo patriarcal donde la edad se respetaba. Lot era su sobrino. Dice el texto que Lot iba un poco a remolque de Abraham en sus decisiones, en su caminar por la tierra. Abraham no hubiese tenido ningún problema en imponer su criterio de decidir: primero elijo yo y después, a donde yo vaya, tú vas en la otra dirección. Pero no necesitó Abraham recurrir a eso, no necesitó escoger el mejor terreno, porque él no vive dominado por el miedo a perder. Y es que quien descansa en las promesas de Dios
puede renunciar a esas ventajas inmediatas, porque sabe que su futuro no depende de estas. El final del capítulo resume perfectamente el contraste que hasta ahora hemos ido planteando. Hemos leído que Lot establece sus tiendas hasta Sodoma. En términos modernos, va construyendo sus casas, estableciendo sus lugares de residencia hasta llegar a Sodoma. Sin embargo, el texto dice que lo que hace Abraham es levantar, edificar un altar a Dios. Uno se instala mientras que el otro adora. Uno construye pensando principalmente en esta tierra y el otro vive recordando que su vida depende de Dios. La verdadera diferencia entre ambos no está en sus posesiones, los dos son muy ricos. No está en su capacidad, seguro que eran hombres muy capaces, ni siquiera en sus circunstancias, que si leemos el relato, pues tampoco le vinieron fáciles a Abraham en distintos momentos. La diferencia entre el uno y el otro está en aquello que ocupaba el centro de su mirada. Y esto nos tiene que hacer reflexionar también a nosotros, porque nosotros vivimos rodeados de propuestas que prometen satisfacción, seguridad, éxito, más dinero, más reconocimiento, más comodidad, más oportunidades. Sí, yo sé que alguno levantará la mano y dice, a mí eso no me pasa, pero te gustaría, ¿verdad? Porque esa es la sociedad en la que vivimos. Esos son los estímulos que parece que nos motivan. Y tengámoslo claro, muchas de esas cosas no son malas. No demonicemos todas las cosas. La cuestión, y es lo que el pasaje, la palabra del Señor quiere que nosotros pensemos, es si nuestra mirada termina deteniéndose única y exclusivamente en estas cosas materiales. Si nuestra mirada se detiene únicamente en el Valle del Jordán, como hizo Lot, en esa prosperidad inmediata sin mirar a nada más. Porque cuando no contamos con Dios, cuando en nuestra toma de decisiones Dios no es un valor, no es el factor determinante, al final, ¿por qué nos conducimos entonces? Por lo que parece rentable, por lo que parece atractivo o incluso por lo que nos pueda parecer conveniente. En estos días llama mucho la atención porque se empieza a oír de ello con mucha frecuencia y es el testimonio de personas que han alcanzado el éxito de una manera bastante ostensible y que ya con años de vida descubren tarde que el precio de llegar a esa cima, de llegar a ese éxito fue demasiado alto. Que sacrificaron en el camino cosas muy valiosas. Y es coincidente escuchar en ellos cómo lamentan el tiempo perdido, el descuido de su salud, ¿verdad? Porque para toda esa intensidad, esa dedicación para conseguir, para progresar, para obtener la salud física, mental, emocional, también va en ello. Y por supuesto los vínculos familiares se sacrifican por esas metas materiales o por ese estatus. Quizás por eso estamos escuchando con tanta frecuencia en estos días acerca de ese despertar espiritual en nuestra sociedad. Incluso con figuras muy populares que tienen seguidores a miles, si no a millones, y que parece que les ha dado por la cosa religiosa. Porque muchos reconocen de que a pesar de que ellos han alcanzado todo lo que nuestros ojos podrían desear, sus vidas necesitan algo más. No han encontrado en ese éxito, en esa fama, en esa popularidad, en ese bienestar material, la respuesta a las necesidades básicas de su vida.
Porque realmente la vida encuentra su verdadero sentido cuando aprendemos a mirar más allá de lo visible. La fe no consiste en ignorar la realidad, sino en contemplarla desde la perspectiva de Dios. Repito, la fe no consiste en ignorar la realidad. Algunos parecieran que la fe es escapismo de la vida, de sus retos, de sus compromisos, de sus anhelos. No, estamos en la vida, vivimos la vida, luchamos en la vida. Pero la fe marca la diferencia de que todo eso lo hacemos desde la perspectiva de Dios. Lot, en nuestra historia bíblica, vio una tierra fértil. Abraham vio un Dios fiel. Y al final, lo que sostuvo la vida de Abraham no fue la tierra que poseía, sino el Señor en el que había confiado. Y la pregunta que este capítulo 13 de Génesis deja a cada uno de nosotros es una pregunta sencilla. ¿Qué ocupa hoy nuestra mirada? ¿Qué ocupa hoy tu mirada? Porque aquello a lo que dirigimos nuestros ojos terminará orientando también nuestros pasos. Así que pensemos, ¿qué ocupa nuestra mirada hoy? Y recordemos que nuestros ojos orientan nuestros pasos. Quiera el Señor que nuestros ojos estén fijos en Cristo y que nuestros pasos, nuestras decisiones estén conducidas por Él. Que Dios nos bendiga.